Abróchate la cordura, abróchatela bien fuerte. Aquí hablaremos de lo que se te ocurra y de lo que no, también. Bienvenidos a Abróchate la cordura. Hoy día vamos a hablar de el país sin nombre. Yo soy un inmigrante y llegué a los Estados Unidos, que curiosamente venía yo por 2 años y han pasado más de 30. Lo interesante de la distancia, yo vengo desde Chile, es decir, un lugar muy lejano, muy austral, cercano a los pingüinos y al Polo Sur, que la distancia hace que las cosas se vean de manera diferente. Y más aún que las cosas que uno ve en esa distancia no es una distancia física, sino que es una distancia de tiempo, el tiempo que se demoran las cosas en llegar. Para mí nunca fue mucho lo que me interesaba venir a los Estados Unidos o no. Pero cuando ya llegué acá me di cuenta de cosas que me sucedían cuando viajaba a Europa. Y le llamaban a América cada vez que yo me refería que yo venía a los Estados Unidos. Y yo decía, pero si yo nací en Chile, y Chile está en América, América del Sur, América. Entonces, nuevamente, como yo estudié geografía y me la enseñaron de una forma más europea, y después voy a explicar por qué digo la palabra gringo, de manera gringa, en que aquí tratan de que tú sepas lo menos posible. Entonces, la confusión grande de todo esto viene de varios ángulos. En el mapa existen continentes. Y cuando buscamos América, existen 2 continentes. 2, no 3, no 4, no 5. En América hay 2 continentes. América del Norte y América del Sur. En América del Sur, por lo que me parece, me recuerdo, hay 13 países. En América del Norte creo que hay 23 y hasta podríamos empujar con las comunidades que todavía no pertenecen ni tanto a Inglaterra, ni tanto a Francia, ni tanto a un lugar ni al otro. Podríamos decir que pueden ser hasta 26, 27. Lo entretenido de esto es que tú te vas a Europa y la gente de América que va a Argentina, que va a Chile, que va a Perú, que va a Panamá, que va a los Estados Unidos, que va a Canadá, todos vienen de América. Y la única imagen que la gente tiene en la cabeza es los Estados Unidos. Entonces, nuevamente yo dándole vuelta a todo este asunto, me puse a pensar y a revisar cuántos Estados Unidos existían en América, en las 2 Américas. Bueno, uno es Brasil, que es un Estados Unidos de Brasil. Después tenemos México, que es Estados Unidos mexicanos, que están en el continente norte, es decir, son norteamericanos. Ellos son norteamericanos y de los Estados Unidos, sí, mexicanos. Y después están los norteamericanos, que son de América del Norte y que están en los Estados Unidos. ¿Y de qué parte? Dicen todos de América, sí, pero también México es de América. ¿Y Estados Unidos de dónde? Entonces ahí es donde viene la teoría del país sin nombre. Estados Unidos no tiene nombre. Estados Unidos nunca se puso nombre, nunca se puso Estados Unidos Cheyenne, nunca se puso Estados Unidos, no sé, de alguna otra tribu, nunca se pusieron nombre, nunca se pusieron Estados Unidos de los Appalachians o de las montañas, nunca tuvieron nombre. Lo otro parte interesante y entretenida de los Estados Unidos es que si nosotros nos ponemos a ubicar y vemos que existe un estado que se llama Florida, está en castellano, un estado que se llama Texas, está en castellano, uno que se llama California, está en castellano, uno que se llama Montana, como en inglés no hay la ñ, entonces montaña, también está en castellano. Hay otro que se llama Colorado, también está en castellano. Bueno, si seguimos así, Nevada,
¿qué vamos a encontrar? Con que esas colonias estaban parte del reino de España. Y si nosotros nos vamos a otros estados, los tenemos en lenguas indígenas, Wyoming, y así sucesivamente. Y después las otras, como todos los, se han fijado que todo el Nueva Inglaterra es que no inventaron nombres en inglés particularmente para los lugares, sino que era New Bedford, era New algo, New Haven, eran todas las ciudades y los lugares estaban básicamente sacados de lugares en Inglaterra. Entonces es curioso cómo podemos hablar de una identidad cuando somos de todas las identidades. Por lo tanto, entiendo de que no tengamos nombre. Estados Unidos no tiene nombre. Pero somos de América, van a decir. Sí, el otro día me tocó un tipo blanco con del 1 al 10, 2 de educación y de formación, y me dice a mí, como yo tengo un acento cuando hablo inglés y tengo una sintaxis relativamente espantosa, me dice, "Speak American". Y yo no tenía idea hasta ese momento que este hombre sin educación me estaba hablando de que existía un idioma llamado American. O sea, no solamente el país se llama American, sino que el idioma se llama América. ¿Y cuál es el nombre de todo esto? No tiene nombre. Yo creo que el nombre de todo esto se llama ignorancia. Y sí, suena duro, pero no es tan duro, porque ignorancia es un estado. De la ignorancia podemos pasar a la sabiduría. Entonces, cuando digo ignorante, estoy dándole el poder al pueblo estadounidense, norteamericano, digamos, el país que está, digamos, entre Canadá y México, ese país, ¿ya? Ese país que tenga la oportunidad de renombrarse. Ahora último, tenemos más dificultades porque estamos divididos nuevamente entre sur y norte, comenzando de Virginia hacia el sur es sur y de Virginia hacia el norte es norte. Dos países más dentro de un país que no tiene nombre. Una serie de dificultades que estamos encarando. Lo entretenido es que cuando uno hable no diga I'm American, no, o soy americano, porque claro que eres americano. Y como le digo a todos los mexicanos siempre, sí señores, ustedes no tienen que hacerse norteamericanos, ya lo son. A los señores canadienses, ustedes no tienen que hacerse ni convertirse en norteamericanos, ya lo son. Y los panameños también son norteamericanos. Y los cubanos, no, ellos sé que no lo tienen mucha idea, pero sí, ellos también son norteamericanos. ¿Y por qué? Porque nacieron en Habana, en Cuba. Porque nacieron en la isla. Un tipo que viene de Jamaica también es norteamericano. Mira qué curioso. Ustedes no lo sabían, probablemente que no. Nuevamente, todas las cosas delicadas que tiene la información condicionada. Entre ellos, lo que les conviene a la gente que vende, es decir, a los comerciantes, a las compañías que hacen, o las agencias de publicidad, que tratan de simplificar algo que no es muy simple. Nosotros en Estados Unidos de América, este país sin nombre, que prefiero llamarle Gringolandia por respeto, por darle un nombre, y que gringo no tiene nada de malo, sino que fue una forma curiosa de que gente que hablaba en castellano malentendía supuestamente, esto puede ser una historia en el aire, escuchaban el green go, o sea, verdes avancen. Yo la verdad que no he encontrado un uniforme verde de esa época, pero algo tendrá que ver con algo que se escucha fonéticamente y se transforma en una palabra en el otro idioma. Así que preferiría yo llamarle con cariño, como le llaman en todos los países latinoamericanos, en buena onda, a la gente que viene del extranjero, le llaman gringo. Creo que gringo es un buen comienzo para denominar al ciudadano estadounidense de Norteamérica entre Canadá y México. Tengo que darle más o menos la ubicación porque, como digo, es que ya sabemos que no es Norteamérica,
Sabemos en este momento que Puerto Rico es un país norteamericano. Sabemos en este momento que Bahamas es un lugar en Norteamérica. Y si así seguimos buscando, sí, a los señores de República Dominicana, ustedes no tenían idea, si también son norteamericanos. Es muy importante saber este tipo de cosas y cuestionarlo. Me da un poco de ternura de ver un país con tanta poderío económico, con tanto manejo de la información, pero que todavía no haya logrado ganarse un nombre. Me parece exquisito la realidad que nosotros vivimos en este país. Casi siempre la gente cuando llega a los Estados Unidos, este país, como digo nuevamente, entre Canadá y México, eso que no tiene nombre, o digamos, vamos a hablar en este caso de la Florida, porque eso sí tiene nombre. Massachusetts sí también tiene nombre. California tiene nombre. Ok, vamos a hablar de los estados porque el país no podemos hablar. Entonces, gente que llega aquí a Florida, lógicamente nosotros siempre tenemos que cuestionar de dónde venimos, pero toda la gente quiere olvidarse de eso. Gente que no hablaba ni bien su idioma en su tierra, por decir castellano, venían con tan poquita educación y llegaron de niños, digamos 14, 15 años de edad. Ellos cuando adoptaron el idioma de inglés lograron manejarse y pulirse educacionalmente mucho más que en el castellano que hablaban antiguamente. Por lo tanto, no es que hablen mal castellano, es que no sabían hablar castellano. Y eso lo van a esconder y van a hablar todo en inglés. Cuando se habla en inglés es en alguna medida desconocer tu origen, y tu origen es pobre, sin educación, probablemente a pie pelado, sin comer, y que llegaste a los Estados Unidos, un lugar que te da la oportunidad de comenzar de nuevo, comenzar nuevamente. El único problema que yo siempre le estoy viendo a todo esto es que ese espacio de no saber de dónde viene y de qué eres, qué es lo que les pasó también a los europeos cuando llegaron a América. Recuerden, norte y sur. Los males que llegaron aquí, a este país entre Canadá y México, es el mismo mal que, y probablemente un poquito menos porque había más variedad. Llegaron los franceses, bastante fuertes, llegaron los holandeses, llegaron los ingleses y llegaron los españoles. Tenemos 4 pueblos bastante fuertes ahí, que marcaron las zonas diferentes desde el mundo europeo. Lo interesante de eso es que tanto en Chile, que llegaron los españoles, mayormente casi no llegó de otro lugar, venían todos a pie pelado, venían sin educación. Los que tenían educación venían arrancando de una persecución intelectual o religiosa, y los otros que lograban subirse al barco era porque eran criminales. Nadie quiere recordar ese pasado. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que el tratar de no recordar ese pasado, que ya viene por historia desde la época de que Europa invadió América, o al lugar geográfico que nosotros lo denominamos América del Sur y América del Norte, desde ese momento nosotros hemos querido deshacernos de nuestro pasado de una forma muy curiosa. Entonces aquí, ahora, como decía el otro día ese señor, se habla American, y estamos en América. Y la verdad es que esto es Norteamérica, y como digo, el país sin nombre es ese que está entre Canadá y México. ¿Qué?